En la zona costera más oriental de Cantabria, rodeada de acantilados y bellas playas, está Castro Urdiales, protegida como conjunto histórico desde el año 2000. Posee un rico legado patrimonial desde el Paleolítico con las cuevas de El Cuco y de Urdiales, pasando por los autrigones de influencia celtibérica en la Edad del Hierro y sobre todo en el siglo I, cuando se concede por los romanos a su Portus Amanum el título de colonia con el nombre de Flavio Briga. Aún quedan restos de un tramo de la calzada romana y miliarios en torno a la vía que le unía con Pisoraca, Herrera de Pisuerga. En el siglo XI aparece documentada una referencia a Castrum Urdiales, y en el siglo XII, tras la concesión del fuero por el rey Alfonso VIII en 1163, se menciona la villa de Castrum Urdiales, que estaba amurallada con dos zonas diferenciadas: el castro con su castillo defensivo y las iglesias de San Pedro y de Santa María de la Asunción, y las Pueblas, con el recinto urbano más amplio de las costas de Cantabria. Su puerto pesquero, ballenero y comercial tuvo gran apogeo desde finales del siglo XIII hasta la segunda mitad del XIV, cuando se resintió de la competencia de otros puertos como el de Bilbao. Castrum Urdiales formó parte también de la poderosa hermandad de las 4 villas de la Costa del Mar, junto a Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander. Esta villa marinera ha llegado a nuestros días como una de las ciudades más dinámicas de Cantabria. Su prosperidad económica en el siglo XIII permitió la construcción de su iglesia de Santa María de la Asunción, obra cumbre del gótico en Cantabria con dimensiones catedralicias, impulsada por el rey Alfonso VIII. Más tarde, al añadir la cabecera, se provocó un desajuste, añadiéndose arcos escarzanos en la nave central, sustentándolos por nuevos pilares adosados a los existentes. En el siglo XV se añadiría la capilla de Santa Catalina y en el XVII otra nueva en la girola, de planta cuadrangular y con bóveda de terceletes. El coro es posterior al 1600, reforzándose también la torre de campanas con un estribo. La portada del muro sur o Puerta de los Hombres pertenece a la segunda mitad del siglo XVII, de trazado barroco más clasicista. El pórtico de sillería data de 1713 y la capilla neogótica de San José de 1893, tras una restauración de la iglesia. Este templo de planta basilical tuvo 3 portadas, de las que solo se conservan 2. En la fachada oeste está la principal, enmarcada por un arco apuntado abocinado con 3 arquivoltas y guardapolvo y una escalinata flanqueada por las 2 torres. La otra es la de los hombres, antes mencionada. Su interior tiene 3 naves con crucero de anchura mayor que el resto de los tramos y ábside poligonal. La nave central tiene el doble de altura que las laterales, con los 3 niveles del alzado gótico clásico. El primero con arcadas, el segundo compuesto por triforio, con profusión de vanos de iluminación junto a arcos ciegos, y el tercero el claristorio con grandes ventanales. Las bóvedas son de crucería. La cabecera está rodeada de girola con 5 espacios trapezoidales, a los que se abren 3 capillas radiales de 5 paños, usando como modelo el gótico francés y la catedral de Burgos. En su rica decoración abundan los motivos vegetales de tradición cisterciense. Los capiteles poseen un amplio repertorio con temas religiosos y profanos, junto a las cabezas de Fernando III y su mujer Beatriz de Suabia. Conserva piezas de gran interés con 2 figuras policromadas: un Cristo gótico de principios del XIV en madera de tamaño natural, con rostro sereno que no muestra sufrimiento, y Santa María con el Niño del siglo XIV, con su policromía original. Su Cristo yacente puede ser del siglo XVII
y el retablo del Cristo de la Agonía en una de las capillas de la Girola de 1666. De estilo prechurrigueresco, con columnas de fuste ondulado y talla ornamental abultada, en su calle central posee un óleo de Francisco de Zurbarán de Cristo crucificado antes de expirar, con rostro de gran dolor. En el coro hay un órgano holandés de 1949 de transición eléctrica y neumática con 29 registros en sus 3 teclados manuales de 56 notas y otras 32 notas del pedalero, que permaneció en la capilla holandesa de San Hipólito en Delft, trasladándose en 1971 a la catedral francesa de Évreux, que tras ser sustituido posteriormente recabó en Casturdiales. El espacio del coro era pequeño y en su montaje de 3 pisos tuvieron que reducir el número de registros, sus secretos de cedro y la caja expresiva de la parte superior. En la gran plaza, frente al templo, está la estatua de Vespasiano. De la ermita de San Pedro solo se conservan ruinas de su pasado románico y planta rectangular de una sola nave entre la iglesia y el castillo, como el ábside semicircular, algún arco cegado y columnillas. Desde aquí vemos la punta de la atalaya, con un excelente mirador para contemplar el litoral y los acantilados, la pequeña playa del Pedregal y la artificial de Ostende en forma de concha, dentro de un entorno de gran belleza. El pequeño castillo faro es de los pocos castillos medievales conservados de la región. Pudo construirse como elemento defensivo a finales del siglo XII o principios del XIII, siendo gobernado alternativamente por monarcas castellanos o el monasterio de las Huelgas de Burgos, terminando siendo propiedad real. Tiene planta trapezoidal, torres cilíndricas esquinales y un saliente triangular rematado también en forma cilíndrica. Su interior posee una sala abovedada de medio cañón donde se realizan exposiciones. También tiene un miliario romano de Nero Claudio. El faro, de planta circular, se construyó en sillería en 1853, siendo uno de los más antiguos de la región. El puente, de origen medieval, tiene un solo ojo con arco ojival muy transformado, tras su reedificación en 1617 al sufrir la fuerza de los temporales. Tras uno de ellos se reconstruyó su parte superior hace unos años, formando parte a principios del siglo XX de un conjunto de puentes y pasarela destruido para la construcción de un rompeolas. A los pies del puente hay una gran construcción a modo de piscina de piedra cuadrangular que se llena y vacía con el nivel de la marea. Sobre un peñón está la pequeña ermita de Santa Ana de origen medieval, uno de los iconos de vocación marinera de Casturdiales que ha sufrido muchas intervenciones. Antiguamente estaba aislada de tierra, accediéndose por un conjunto de puentes y pasarela que la unía al castillo faro. Se reconstruyó en estilo regionalista en 1926, volviéndose a edificar en 1941 tras una galerna. De planta rectangular y cubierta de madera a 4 aguas, se abre al exterior por un pórtico sostenido por pilares de sección cuadrada con magníficas vistas de la ciudad. Entre 2001 y 2003 se realizaron excavaciones arqueológicas descubriendo evidencias de anteriores edificaciones en el peñón, recuperándose más de 1000 piezas, algunas de época romana. Su interior se ha convertido en centro de interpretación. Aquí comienza el largo espión Rompeolas, un excelente lugar para pasear contemplando el mar y Casturdiales en la distancia. En el siglo XVI, época de gran prosperidad, se realizaron en la villa mejoras urbanas como la traída de agua, construcción de las fuentes, lavaderos y una plaza de planta irregular para ser el centro urbano, junto a la edificación de una casa consistorial, con constantes disputas entre la media villa de arriba y la media villa de abajo. Las casas bajo medievales se perdieron en el incendio de 1561
y en el siglo XVII comenzó la decadencia de la villa al empeorar la actividad comercial. La casa consistorial, con varias reformas, data de 1654, con soportales de varios arcos en el piso inferior y balconada corrida en el superior. Antonio de la Vega, en 1755, proyectó un edificio de 3 pisos, con 2 torres rematadas con aleros. Pero a finales del siglo XIX, Eladio Laredo modificó el cuerpo central, rematándolo con una torre almenada, manteniendo el pórtico con arcos de medio punto. Viviendas del 18 y 19, con balcones corridos de forja y preciosas balconadas, rodean la plaza del ayuntamiento, sobresaliendo en altura la Casa de los Chelines, de estilo neogótico con influencia modernista. Los soportales de la Correría acogen numerosos restaurantes, mesones y tascas, donde apetece sentarse en alguna de sus terrazas. A finales del siglo XIX y principios del XX, con el apogeo económico por la minería, las murallas fueron derribadas, realizándose el ensanche hacia Brazomar con los terrenos del muelle Guilior para desarrollar el frente marítimo, construyéndose el rompeolas y los trazados tanto del ferrocarril minero como el de pasajeros. Muchos de los edificios modernistas de esta época se diseñaron por los arquitectos castreños Eladio Laredo y Leonardo Rucabado, así como el arquitecto bilbaíno Severino Achucarro. El Parque de la Música está presidido por la escultura realizada por el escultor Huerta Celaya en 1961 del gran músico de Casturdiales Ataulfo Argenta, fallecido en 1958 y nombrado hijo predilecto de la ciudad. Aquí encontramos algunos de los mejores ejemplos de arquitectura civil de principios del siglo XX. En el frontal marítimo se encuentra el nuevo Parque Amestoy, protegido por edificios blancos de principios del siglo XX, llenos de miradores de inspiración marinera. En él se celebra anualmente el primer viernes de julio el Coso Blanco, un vistoso desfile nocturno de carrozas de papel de seda. En el parque encontramos una exposición fotográfica con 52 imágenes de fotógrafos del National Geographic, de Polo a Polo, un viaje a los grandes paraísos naturales, concienciando sobre la protección del planeta, la elevada tasa de extinción de especies y la destrucción de los hábitats. En la bahía está el edificio del Club Náutico de 1958, sostenido sobre pilotes, obra del arquitecto Gabriel de la Torriente Riba. Tiene amplios ventanales, enormes voladizos y cubierta a 2 aguas, pero con una original caída hacia adentro. Desde aquí arranca el paseo marítimo que lleva hasta el muelle Don Luis y la playa de Brazomar, con edificios que pertenecieron a la burguesía vizcaína y madrileña durante la temporada estival. La playa de Brazomar, con el Solarium Don Luis, forma una pequeña bahía de aguas tranquilas, siendo uno de los lugares más visitados y concurridos por castreños y turistas. El paseo marítimo es su vía principal de acceso. Cerca de la desembocadura del arroyo de Sámano está la Casa de la Naturaleza, un edificio pintoresco de mediados del siglo XX, gestionado por la Concejalía de Medio Ambiente, que con hallazgos arqueológicos del Paleolítico hasta la Edad Media, permite conocer los distintos ecosistemas en este territorio. En la Punta Cotolino hay un bonito parque con grandes espacios verdes y bonitas vistas a la ciudad, la bahía e incluso Bilbao en días despejados. Casturdiales posee un gran patrimonio arquitectónico. Su cementerio de la Ballena posee gran variedad de panteones funerarios modernistas, neogóticos o de Art Nouveau. Casturdiales es uno de los pueblos costeros más bonitos de Cantabria.